En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Muy bien, hablemos de campo como cada día viernes. Bueno, la semana anterior fue un programa especial también con Miguel Ángel Carrillo, que estaba en SOFO. Estuvo también en la Plaza de Armas en el lanzamiento de la Semana de las Tradiciones que se realizó en el recinto SOFO. Pero ya estamos en los estudios del Conquistador y hoy nos acompaña el señor Claudio Quiñelén, que es contador público auditor, encargado de gestión tributaria de SOFO. El tema es cambios en la legislación laboral chilena y su impacto en el agro. Don Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días, damos gracias a Dios por este tiempo especial. Aquí, pues, esperando poder hacer un aporte en este tema que vamos a trabajar en este. Muy bien. Bueno, en el último tiempo se han generado una serie de innovaciones que han modificado la jornada laboral, como la Ley 21.561, que reduce gradualmente la jornada a 40 horas. Eso y mucho más vamos a conocer hoy con el señor Claudio Quiñelén, encargado del área de gestión tributaria de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco. Don Claudio, ¿de qué se trata esta ley 21.561? Bueno, esto no viene nada más que a regularizar una situación. Voy a partir diciendo que en realidad esto es una ley que se le ha dado mucho bombo, pero en realidad hace mucho tiempo que ya existían muchas empresas trabajando con menos de 42 horas y 40 horas. Viene a hacer eso. Lo que pasa es que esto impactó más fuertemente a las pequeñas empresas. ¿Okay? ¿Y de qué se trata esto? La ley, tal como dice, la ley 21.500, más conocida como la ley de las 40 horas. Claro. Todos cuando asociamos a esto, lo asociamos a las 40 horas. Y es una ley que viene a establecer una reducción gradual de la jornada laboral que la teníamos en 45 a 40 horas en un plazo de 5 años. Tú podías acogerte automáticamente, habían temas, ley de las 40 horas y te certificabas, ¿ya? Pero la ley dice que en un plazo de 5 años tú debes estar implantado. Y esto, ¿no es cierto?, esta implementación ha sido gradual. Tuvimos la primera partida de esto en abril de 2024, donde la jornada laboral se redujo de 45 a 44 horas. En el año que viene, el 26, en la misma fecha, en abril, ya la jornada se reducirá a 42 horas. Y finalmente, el 26 de abril de 2028, se alcanzará la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, cumpliendo el plazo de la implementación y llevando todo esto, ¿no es cierto?, como la ley así lo ha determinado. Y desde su perspectiva, don Claudio, en la experiencia y en los meses que lleva ya en vigor esta ley, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿De qué manera ha significado para las empresas medianas, pequeñas o grandes empresas? Esta marcha blanca no ha sido fácil. Partamos de la base de que en realidad esta ley, cuando nace o a días de promulgarse, entrar los primeros de abril, había todo un staff que había trabajado para cumplir con la norma, llegar a las 44 horas, ¿ya? Y la DT, en este caso no se había habido pronunciamiento y por lo tanto a semanas hubo un dictamen que se estaba fijando con todos los expertos por hacerlo en minuto y todo eso, y de repente a semanas hay un dictamen de la DT que dice que no puede ser en minuto, que tiene que ser en tiempo fijo. Entonces eso produjo un desajuste en esto. Ahora, la implementación en el tiempo, ya llevamos un año y fracción y ha ido caminando con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque en realidad cuando nosotros planteamos esto para algunas empresas, ¿no es cierto?, tenemos que entender que esto va todo tomado de la mano. Cuando bajamos una jornada laboral, esto también, ¿cómo sigo? Esto en la cadena de producción o en otras partes, ¿cómo me acomodo para implementar esto? Porque hay sectores que les es muy cómodo a lo mejor poder hacer esta implementación y generar, pero hay faena productiva que no pueden parar. Para nuestros auditores y auditoras, la DT es la Dirección del Trabajo. Dirección del Trabajo. Así correcto. Es. Ahora, los alcances que tienen estas modificaciones,
¿Están destinadas a todos los trabajadores y trabajadoras chilenas, independiente de la relación público-privada? Bueno, como en toda ley, siempre habrán excepciones. ¿Ya? Están el alcance, que la ley siempre es universal. La ley, como decimos, en el país es para todos. ¿Ya? Todos, ¿sí? Todas las empresas deben ajustarse a esta nueva ley, pero al mismo tiempo nosotros tenemos sectores en nuestra economía y en nuestro país que no pueden. Un portuario, ¿ya? Un buque que sale no puede parar y venir y tener los descansos. Por lo tanto, hay cadenas, hay actividades específicas que no han entrado. De hecho, hay excepciones muy puntuales y me refiero básicamente nosotros al agro, por poner, que es la parte donde yo trabajo, ¿ya? Por decir, nosotros en el artículo 2 del Código Tributario dice el contrato agrícola y habla específicamente que hay faenas que no pueden parar. Nosotros cuando estamos en cosecha, en pleno full, ¿ya? Nosotros con estas 40 horas, ¿ya? Cuando antiguamente siempre se trabajaba como se en el campo de sol a sol para aprovechar el tiempo, entonces con esto no nos da la jornada, entonces nos permite la ley cómo acomodarnos esto y cómo hacer la flexibilidad para esto, ¿ya? En una lechería donde el animal debe ser tiene horas específicas, entonces empezamos a trabajar todos estos sistemas de turnos, ya de podernos acomodar, y esa implementación, como me decías tú, ¿no es cierto?, no es, Luis, tan sencilla llevarla de un tiempo a otro. Ha producido, pero hoy día ya vamos caminando, nos hemos ido acomodando, y esto va todos, como decimos, en tiempos complejos, porque implementar esta ley de 40 horas en una economía que ha estado contrañida y tú compites si quieres ser productivo y al mismo tiempo, eso se conjuga en los tiempos, porque esto también tiene, o sea, aquí hay varias aristas más. En ese sentido, para el campo, para el mundo laboral del campo, ¿esto ha sido perjudicial? Inicialmente sí, inicialmente hubo un perjuicio porque esto viene en una época que nosotros tenemos, por decir, en el campo expansivo, tenemos jornadas que son complejas, o sea, tenemos... fue en abril, estábamos terminando cosecha y estábamos empezando a hacer el movimiento de tierra, ¿ya? Y el movimiento de tierra se hace en una actividad muy full, ¿ya? Porque dependemos de actividades climáticas. ¿Y de qué manera se ha podido responder entonces a eso? ¿Qué pudimos hacer? ¿Ya? Aquí, en esta parte, muchos, y aquí hubo también una desinformación, porque no había, es que lo que hemos hecho en la parte agrícola, para toda la parte de los trabajadores permanentes que trabajan en el agro, ya que trabajan y que tienen un contrato indefinido, esta norma entra en vigor. En concepto, nosotros nos podemos poder acoger y entramos a las 40 horas el 2028. O sea, nosotros podemos seguir haciendo la misma jornada en este instante porque estamos dentro de las actividades especiales, ya dentro del Código del Trabajo. Cuando lleguemos a ese año 2028, va en la labor del campo, ¿va a tener que contratar más personas? Es muy probable que tengamos que hacer más personas o empezar a mecanizar procesos que no teníamos, cambiar algunas operativas, lo que te indicaba acá. ¿Ya? Si en una semana nosotros en 15 días necesitamos preparar la tierra, el agricultor vive en épocas determinadas con el celular mirando el tiempo, claro, porque en el tiempo es el que puede indicar. Entonces eso no lo podemos manejar. Entonces ahí es cuando vamos a tener que generar sistemas de turno, sistemas especiales. Bueno, hay partes de esta reforma que también nos ayudan a poder hacer, porque partamos de la base que un contrato de trabajo, cuando hay una relación laboral, es de mutuo acuerdo de las partes. Entonces también pueden ser pactadas hoy día en esta reforma, que hay que también tomar la parte buena de todo esto, porque una ley también trae conceptos, me permite consensuar con mi empleador de poder hacer más horas y yo poderlas canjear por más vacaciones. O sea, yo puedo ir acumulando ya hasta un periodo y puedo canjearme más vacaciones. Por lo tanto, por ahí yo creo que hay que ir tomando conocimiento, saber, es importante, ¿no es cierto?, que nuestros agricultores y en general puedan, ¿no es cierto?, informarse y poder llevar esto para que esto no les signifique un mayor
costo, ¿no es cierto? Porque tener que pagar el tope de las horas extras también va siendo un costo en el tiempo, y hay un límite de horas que se puede hacer. No podemos decir trabaje de tal hora, porque hay un límite también por concepto de horas extras que nos tenemos que encuadrar en eso. Y en ese sentido, como encargado de gestión tributaria de SOFO, el señor Claudio Quiñilén está trabajando con los agricultores. Estamos trabajando en eso. Hemos ido planificando, hemos ido mirándonos para no llegar al 2028 y encontrarnos que ¿por qué? Porque aquí siempre tenemos que tener cuidado que la normativa o la ley es ley, por lo tanto no podemos caminar sobre eso, porque eso va a tener una multa, va a tener un tema. Entonces hay que ver efectivamente cómo vamos trabajando, y en eso sí hemos con nuestros clientes que trabajamos, ya hemos ido trabajando todo esto, hemos ido programándonos para eso, y para quien lo requiera, ¿no es cierto?, tenemos esa información que se puede bajar. Y en ese sentido, ¿cómo han respondido los agricultores? No, como hay un dicho muy popular que dice, con los bueyes que hay que arar. Pues si esto está cambiando, tenemos que irnos adaptando, ¿no? Adaptando, hacer las modificaciones, ¿no es cierto?, para no caer. O sea, es lo que decimos siempre, cuando de una otra manera nos queremos saltar la norma, esa norma va a tener consecuencias, por lo tanto, aquí el riesgo que hay que correr efectivamente es bajo el camino que está, y no salirnos de él, porque eso nos puede implicar en un momento determinado otro tipo de... Me refería, en ese sentido, hay obviamente una ocupación importante de los agricultores para ir trabajando en esto. Están trabajando, hay mesas, en cierta forma, en el agro en general se generan esto, y se baja esta información después hacia los agricultores, para que ellos tengan esta información y puedan determinarla. A eso es importante, que muchas veces la información está, pero ellos son los que deben venir a consultar o a buscarla, porque nos ha pasado, es cierto, la ley laboral en los años se ha ido modificando muchísimo. O sea, hoy día estamos en esto, pero en un momento determinado hablábamos de contratos, hablábamos de reglamento interno, hablábamos de elementos de seguridad, y que si bien es cierto el concepto estaba, pero internamente no estaba asumido, porque el trabajador... Me encontré estoy hablando de 15 o 20 años atrás, el fumigador decía, yo no me pongo este traje porque esta cuestión me da calor o no lo puedo hacer, pero tú como empleador tenías la obligación de decirle que el traje lo tenía que usar, porque yo soy el responsable frente a la inspección de trabajo, y yo te tengo que cuidar, y por lo tanto lo usas sí o sí, y a las alcaparras, o en su momento recuérdate que usamos los bloqueadores solares, ¿ya? Y el trabajador agrícola era poco varonil usar un bloqueador, pero no entendíamos el fondo. Ya hoy día ya eso se ha ido concientizando, y ya está en el mismo en el trabajo, en el ADN de las personas, sabe que por su cuidado y por su protección. Me parece muy bien. Estamos conversando con el señor Claudio Quiñilén, encargado de gestión tributaria de SOFO. Estamos hablando de este tema muy importante que tiene que ver con la jornada laboral y respecto de la ley 21.561. ¿Le parece si escuchamos un tema musical y luego continuamos? No hay problema, perfecto. Muy bien. Vamos a la segunda parte de nuestro programa de hoy, el tema central, cambios en la legislación laboral chilena y su impacto en el agro. Nos acompaña el señor Claudio Quiñilén, contador público auditor, encargado de gestión tributaria de SOFO. Estamos hablando de la ley 21.645 de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Explíquenos los alcances que tiene esta normativa laboral. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, conciliación, los alcances que tienen, la ley en el último tiempo ha trabajado de proteger mucho el tema familia. Entonces, esta ley que está vigente desde el 2024 busca conciliar la vida laboral y familiar y personal. ¿Y qué nos lleva esto? A tener una flexibilidad de parte del empleador, ¿ya? Con personas que llevar a alguien que tiene estar con un niño menores de 14 años, ¿okay? Que él pueda estar poder tomar, por ponerte un ejemplo, poderme tomar las vacaciones en las fechas que mis niños están de vacaciones. ¿Okay? Eso nos está llevando a que en realidad en esta carrera que corremos muchas veces, que no nos hemos dado cuenta por años, ya que todo es producir, trabajar, se ha ido dejando de fondo un poquitito
en la familia. Ya, los grandes problemas que tenemos hoy día es porque no hay papás presentes, no hay, ya, y el trabajo al que no hay. Entonces, en cierta forma, la ley viene a suplir un poco eso y que eso esté dentro de la normativa, lo que no te obliga, porque tú decides cómo funciona, no te obliga, pero sí hay mamás ya que les interesa efectivamente poder tener esos tiempos, y la ley en ese sentido hizo ese alcance y fue es algo que ¿cómo solicita esto, ¿no es cierto? La trabajadora hace una solicitud con al menos 30 días de anticipación al empleador, ¿ya? Y deberá acompañar el certificado de nacimiento, de que ella efectivamente es su madre, ¿no es cierto? Y que la niña, algún tema o alguna resolución también, si tiene, por poner este ejemplo que viene, que está muy tomada con la ley que viene después, que es la ley sana, ¿no es cierto? A lo mejor tiene una incapacidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Claudio, podríamos decir si es que hay dos miradas, una en la práctica o la experiencia desde el punto de vista familiar es importante, pero desde el punto de vista de la realidad se ha visualizado que efectivamente hay un acercamiento para una mayor ocupación y preocupación por la familia, trabajar menos horas. En la realidad uno se ve poco, si lo llevamos a un nicho y queremos mirarlo, se ve, pero sí hay resoluciones, sí se han habido determinaciones al respecto, pero no es algo sencillo, porque vuelvo a insistir, en este competir, en esta caminar que tenemos, no es fácil de repente, porque por el mismo temor a poder perder mi trabajo, por el mismo temor a que cuestan las fuentes laborales, entonces también hay. Ahora lo que digo, esto es ley, por lo tanto está siendo un beneficio que le permite la ley, ¿ya? Pero tenemos ese temorcito de repente de poder desarrollar y poder llevar a eso, porque en el caso que es la ley sana, que es la que viene, que seguramente la viene, que es lo que dice, que tú estás a cargo de un adulto mayor, no hay nadie más en tu casa, eres la única o el único que está a cargo de un adulto mayor. ¿Cómo el adulto mayor se mueve? ¿Cómo hace? Entonces la ley te está permitiendo todo eso, compensar horas, lo que te decía, esto va todo medio tomado a la mano. Puedo hacer compensación de horas, puedo pactar con mi empleador, y yo hoy día voy a entrar 1 hora y media antes para poder zanjar esto. Entonces que eso está, porque lo que decíamos antes, no es sencillo cuando nos enfrentemos justamente a un determinado horario en el nivel productivo, porque hay máquinas que no pueden parar, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces tú ya conoces la situación de esa persona y, cuando eso no ocurre, existe, ¿no es cierto?, la mediación. Siempre va a existir la dirección del trabajo para hacer esas mediaciones y que eso quede efectivamente encadenado o acordado para que tampoco, para que el empleador sepa con qué cuenta y que ella también sepa cuáles son sus obligaciones. Siempre debemos tener, como uno habla siempre en esto, que un contrato de trabajo significa deberes, pero al mismo tiempo, derechos y deberes, que sepamos que esto tiene que ser consensuado, que tiene que estar equilibrado, porque de eso efectivamente es una buena ambiente laboral, un buen trabajador que se motiva porque sabe que también en el otro lado también tiene respuestas frente a temas determinados. Entonces, no hay peor trabajador que el que llegue enojado, ¿ya?, con su empleador, y llega todos los días, como digo, le cuesta levantarse y ya no tiene la motivación solamente de llegar el día 30 para que le canceles, pero eso tarde o temprano esa relación se va quebrando. Me parece. Bueno, finalmente, Claudio, ¿de qué manera los agricultores se acercan a conocer más detalles, a interiorizarse? Lo habíamos comentado anteriormente, pero hay una ocupación de SOFO, y en este caso, como encargado de gestión tributaria de SOFO, de poder orientar, de poder intercambiar ideas, desarrollar nuevos proyectos y dar cumplimiento a esta normativa legal, ¿no? Bueno, nosotros, tal como dices tú, nosotros estamos en San Martín 828, el Centro de Gestión Tributario y Laboral. Ese es el departamento en el que trabajamos, y se pueden acercar a buscar información, a trabajar, a pedir ya qué es lo que tenemos. Nosotros efectivamente gestionamos
vemos por cosas de lo que indica mi departamento, llevamos contabilidades, vemos remuneraciones, hacemos conciliaciones, revisamos información laboral para que puedan estar preparados. La idea siempre es bajar los niveles de riesgo, como te comentaba recién, que tu documentación esté al día, que esté como corresponde. Algunas veces tú le pides un contrato y el contrato de trabajo lleva 15 años, el contrato no se ha actualizado, y eso es el cuidado que tiene que tener. Documentación. Hoy día hay reformas. Dentro de esta misma reforma, claro, entró la reforma donde ya los antecedentes y los documentos ya se deben de registrar. Nosotros hace años atrás nunca presentábamos un contrato. Hoy día cuando tú contratas a un trabajador, tú tienes que subirlo a la dirección del trabajo. Ya cuando tú finiquitas a un trabajador, tienes que subir el finiquito a la dirección. Y eso no es opcional, es una obligación. Y cuando tú no la conoces, te ves enfrentado a algún tipo de multa, y decía, pero es que nunca fui informado, ¿ya? Y es por eso que nosotros decimos, hay que buscar orientación para llevar todo lo que tú tengas, vivir tranquilo, o sea, cuando digo cumplir con la normativa laboral y estar siempre tranquilo, que esté todo en norma. No hay peor escenario muchas veces cuando te encuentras frente a una conciliación o un juicio y toda tu documentación no está al día, no están firmados las vacaciones, hay infinidad de temas, y tú definitivamente ahí cuando me dicen eso, ¿qué hago? Chuta, aquí tienes que agachar la cabeza y pagar, porque la multa que te va a llegar va a ser más alta por no estar con información indicada. Eso podría traducirse también un poco en la experiencia de decir, usted se encuentra con un empresario que dice, oye, pero yo tengo este contrato hace 20 años. Uh-huh. Y de repente le toca y usted dice, oye, pero esta ley ha sufrido algunas incorporaciones, otros reglamentos, otras normas, etcétera, etcétera. Cambió el horario, cambió el sueldo, han cambiado las condiciones, hay cosas. Entonces todo se tiene que ir implementando, porque como te comentaba en off, ¿ya? Las obligaciones. ¿Cuál es mi función dentro? Y seguramente el contrato inicial decía que era X, y hoy día a lo mejor es X, claro, y eso todo se tiene que ingresar y complementar en un contrato de trabajo, porque también hay normas que van ahí para que el trabajador sepa sus funciones, que lo que ha crecido, pero eso todo, como decimos en este país, tiene que estar bajo un contrato de trabajo o un anexo. Ya cuando digo yo, hago un anexo, claro, no tiene para qué, es que yo, que me vale, perfecto, hago un anexo con todo lo otro, y toda esa normativa puedo estarla llevando a buen puerto. Y a dar cumplimiento con lo que exige la ley. Sin lugar a dudas, que es lo principal, en cierta forma, ese es el trabajo del Centro de Gestión de la SOFO, de orientarlos para dar un buen cumplimiento con las leyes y no estar en el aire muchas veces, porque eso trae consecuencias. Muy, pero muy interesante. Bueno, estamos llegando al final, pero tenemos que entregar también el pronóstico meteorológico del fin de semana. Cubiertos, chubascos y vientos de moderada intensidad serán las características de las condiciones meteorológicas para la Araucanía. Angol, con temperaturas extremas de 4 y 18 grados en promedio, se esperan para mañana sábado, cielos cubiertos, y el día domingo a cubierto y precipitaciones débiles con vientos de mediana intensidad. En la provincia de Cautín, los cielos se mantendrán cubiertos con chubascos intermitentes y vientos moderados en la costa y precordillera, que llegan el domingo a Temuco, y las temperaturas promedios se mantendrán entre 6 y 16 grados. Reitero el agradecimiento al señor Claudio Quiñelén, contador público auditor, encargado de gestión tributaria de SOFO, por acompañarnos en esta oportunidad y conversar en detalle más antecedentes relacionados con esta jornada laboral respecto de la ley 21.561. No, muchas gracias a Claudio, ti, Luis, por que le vaya muy, pero muy bien. Para ti también, Luis. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Tricolor, mi banderita chilena, banderita tricolor, colores que son emblema